Consejo Municipal del Peñol. Buenas tardes para todos. Hoy lunes 29 de septiembre damos inicio a la cuarta sesión extraordinaria del tercer periodo del mes de septiembre del año 2025. Un saludo para los honorables concejales, para nuestra secretaria, para la concejala Hilda Lorena, para los funcionarios de TV Peñol y para los que nos siguen en redes sociales. Por favor, secretaria, hacemos verificación del quórum. Buenas tardes para todos los concejales, para las personas que nos escuchan. Botero García Esteban. Presente. Buritica Marín Anderson. Presente. Ciro Vergara Luis Guillermo. Ciro Vergara Otoniel. Dávila Sánchez Juan Pablo. Presente. Duque Zuluaga John Dairo. García Hincapié Hilda Lorena. Presente. González Ceballos Julián. Presente. Hoyos Orozco Camilo. Morales Botero Jaime Arley. Presente. Ramírez Castro Johnny Albeiro. Presente. 10 concejales presentes. Por favor, secretaria, hay quórum suficiente. Por favor, secretaria, hacemos lectura al orden del día. Orden del día, lunes 29 de septiembre del 2025, correspondiente a la cuarta sesión del tercer periodo de sesiones extraordinarias 2025. Primero, himno nacional de Colombia. Segundo, estudio y análisis, artículos del 89 al 114, proyecto de acuerdo número 013, por medio del cual se expiden las normas sustantivas y procedimental aplicable a los tributos vigentes en el municipio del Peñol, estatuto tributario. Tercero, intervención de los concejales. Cuarto, himno al municipio del Peñol. Se pone en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Los que estén de acuerdo, por favor, manifestar levantando la mano. Por favor, secretaria, le damos inicio al orden del día. Primero, himno nacional de Colombia. Segundo, estudio de análisis, artículos del 89 al 114, proyecto de acuerdo 013, por medio del cual se expide la norma sustantiva y procedimental aplicable a los tributos vigentes en el municipio del Peñol, estatuto tributario. Honorables concejales y concejala, vamos a empezar nosotros el estudio debido que a los asesores de GOS de este proyecto de acuerdo se les presentó una dificultad, pero ya vienen en camino
Entonces la idea es que nosotros empecemos haciendo el estudio de este proyecto de acuerdo en los numerales del 89 al 114, donde está incluido el impuesto de delineación urbana, el impuesto de publicidad exterior visual y el impuesto de alumbrado público. Entonces, vamos a darle el uso si algún honorable concejal desea intervenir. Pida. Bueno, entonces, debido que sí es importante la presencia de la asesoría el día de hoy, entonces vamos a hacer un receso de 5 minutos. Reanudamos la sesión y le vamos a dar el uso de la palabra a la asesoría de GOES al doctor Davison Álvarez. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Un saludo para usted, para los honorables concejales, para las personas que nos acompañan al día de hoy y para los que nos ven desde los medios. Continuando con la sesión, con lo que habíamos visto en las sesiones pasadas, el día de hoy vamos a estudiar lo que corresponde a lo del artículo 89 en adelante, ¿cierto? Donde podemos ver los principales cambios en los impuestos varios del municipio del Peñol. Recordemos pues que en la sesión pasada habíamos visto los principales cambios del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial. En esta sesión vimos también algunos cambios tanto de la norma como cambios en algunas de las tarifas, y hoy corresponde a lo que serían varios de los impuestos varios, como pueden ser impuestos de publicidad exterior visual, delineación urbana y el impuesto de alumbrado público. Entonces, inicialmente, empezando con el impuesto de delineación urbana, hablamos de que se eliminan artículos que escapan a la regulación tributaria, como la definición de los distintos tipos de licencias, las cuales ya están contenidas en la norma nacional. Además, se ajusta la definición de los elementos del tributo, como sujeto pasivo, hecho generador y la liquidación de los diferentes tipos de licencias. Además, se excluyen aquellas que no generan metros cuadrados construidos, tales como urbanización, parcelación, subdivisión y demolición. También se unifica la descripción del sujeto pasivo en el titular de la licencia, se incluye un numeral específico que requiere el elemento tributario y la tarifa. Además, se incluye una tarifa diferencial para licencias de reconocimiento sin licencia previa. Esto además varía con respecto al estatuto actual, debido a que las licencias de reconocimiento se cobran igual que las licencias normales de construcción, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería que se ajuste esta tarifa para que aquellas personas que soliciten licencias de reconocimiento tengan una tarifa diferencial a la aplicada actualmente. Más adelante pues vamos a ver unos ejemplos y también respecto a este tipo de licencias se dará un beneficio tributario. Además, se ajusta la causación del impuesto para diferenciarla con la exigibilidad, y se incluyen reglas para el reporte de información con el fin de fiscalizar el impuesto. Entonces, también aclarar que este impuesto grava todo lo que sería la construcción de metros cuadrados, también gravaría lo que serían las subdivisiones y, como se dijo inicialmente, se excluyen licencias tales como la urbanización, parcelación, subdivisión y demolición. Ya con respecto al análisis tarifario del impuesto de delineación urbana, actualmente el municipio, como no cobra las licencias de subdivisión, parcelación y urbanización, no se incluyen, y se hicieron comparativos solamente con licencias de construcción con otros municipios que tienen similares características al Peñol, tanto económicas como en tamaño. Por ejemplo, municipios como El Peñol,
municipios como San Carlos, Alejandría, Cocorná, San Carlos, San Vicente, etcétera, donde ahí se encontró la posibilidad y se encontró la oportunidad de proponer un incremento en algunas licencias residenciales, como son en el estrato 2, 3, 5 y 6. También una oportunidad de ajustar tarifas en el industrial y comercial urbano, en el recreacional rural y urbano, y también se hace la propuesta haciendo comparativos con otros municipios del Valle de San Nicolás. Fue un análisis que se hizo con respecto a 2 grupos específicos y pues actualmente pues aquí les mostramos el comparativo que se hizo. Inicialmente vemos esto diferenciado por uso y por suelo, es decir, diferenciado por el destino y si es rural o urbano. Vemos que inicialmente en este comparativo se hace con respecto al Valle de San Nicolás, que en la mayoría de los destinos el Peñol tiene tarifas inferiores. Esto se hizo pues como comparativo con las liquidaciones que se darían por metro cuadrado en cada uno de estos municipios, o más bien en promedio. Vemos que en la mayoría pues el Peñol está por debajo, solamente en el comercial rural estaría un poco por encima, y adicional a eso se hace pues se muestra la columna de la diferencia en pesos, donde por ejemplo en el agropecuario rural y urbano por metro cuadrado el municipio del Peñol estaría liquidando 1.459 pesos en promedio por debajo que los otros municipios del Valle de San Nicolás. En cuanto al comercial rural, se estaría liquidando 7.935 pesos por encima por metro cuadrado, y respecto al industrial se ve mucha la diferencia en que, por ejemplo, en el rural le estarían cobrando 36.000 pesos por debajo, en el urbano 29.000 pesos por debajo, y ya lo que sería el residencial rural, 11.000 pesos por debajo, residencial urbano estrato 1 también 11.000 pesos por debajo, y ahí en adelante pueden ver las respectivas por cada uno de los estratos. Ya con respecto a otros municipios que no son del Valle de San Nicolás, sino que son de características similares al Peñol, aquí ya entran pues los otros municipios como son Guatapé, Alejandría, Cocorná, San Carlos, etcétera. Ya vemos que ya las cosas se emparejan un poco más, que digamos que aquí hay ya otros destinos que sí tienen tarifas un poco más parecidas a las del Peñol, o que están incluso un poco por debajo, y que digamos esto se tuvo en cuenta a la hora de hacer la propuesta. Este grupo se llamó Liquidación Promedio Oriente 2, donde pues entonces se hace el comparativo de promedio liquidado por el Peñol y el promedio liquidado en los otros municipios, donde por ejemplo se observa que en el agropecuario el municipio del Peñol tendría una liquidación por metro cuadrado superior. En el comercial también tendría una liquidación promedio superior a esto en el urbano y en el rural. En el rural de 14.000 pesos y en el urbano de casi 2.500 pesos. En el industrial urbano tendría una liquidación inferior en promedio de 21.000 pesos y en el rural de 4.700, todo esto por metro cuadrado. En el residencial rural es donde vemos que en casi todos los estratos el municipio del Peñol tiene una liquidación por metro cuadrado inferior. Vemos que en el estrato 1 sería de 2.500, en el estrato 2 4.800, estrato 3 4.500, estrato 4.100 pesos, estrato 5 3.600 y estrato 6 2.100. Adicional se hizo un comparativo con Guatapé en el sector recreacional, donde vemos que el Peñol tiene tarifas inferiores, o más bien una liquidación promedio por metro cuadrado inferior en el rural de 11.000 pesos y el urbano de 22.000. Adicional a eso, también en centros recreativos, en el sector urbano, se tendrían una tarifa liquidada promedio por metro cuadrado inferior en 9.462 pesos. Ya aquí, retomando la propuesta, vemos los dos esquemas, el esquema actual y el esquema propuesto. El esquema inicialmente no cambia, se deja pues todo diferenciado por residencial, por estrato y por los otros tipos de destino. Ya lo que vendría a cambiar sería pues como el tema de la base gravable por metro cuadrado. Inicialmente el estrato 1 seguiría igual, se cobrarían 5 UETs por metro cuadrado, tanto en el esquema actual como en la propuesta.
Y en el estrato 2 sí se empezarían a ver cambios, donde actualmente se cobran 8 VTs por metro cuadrado y en la propuesta se pasarían a cobrar 11 VTs por metro cuadrado. Hago la claridad también de que esto no sería pues como lo liquidado por metro cuadrado, sino que adicional a eso, esto se multiplicaría por una tarifa del 3%. Entonces digamos que la VT actualmente es de 49.799 pesos, y entonces eso se multiplicaría por un 3%, y ese sería el valor por metro cuadrado. Vemos también que entonces en el estrato 3 actualmente se cobra una base gravable en VTs de 11, pasaría a ser de 16, en el estrato 4 pasaría de 18 VTs a 20, estrato 5 de 20 VTs a 23 y en el estrato 6 de 22 a 25 VTs. Ya ahora en el sector residencial rural, en el esquema actual se muestra que son 15 VTs y que en la propuesta se propone en 60. Perdón. Sin embargo, hay que hacer la claridad de que esta tarifa varía dependiendo si la persona es residente en el municipio del Peñol o si no es residente en el municipio del Peñol. Todas las personas que vayan a hacer un trámite por licencias de construcción y sean residentes del Peñol deben mostrar que efectivamente son residentes, yendo a la Junta de Acción Comunal, demostrando un certificado, y así si demuestran que son residentes en el municipio del Peñol, se les cobran estas 15 VTs, pero si no demuestran que son residentes del municipio del Peñol, se les cobran 45. Esto seguiría igual, si la persona demuestra que es residente del Peñol, se le seguirían cobrando las mismas 15 VTs, pero si no demuestra que es residente, se le cobrarían ya ahora 60 VTs, antes 45. Ya con respecto al industrial, seguiría igual para el caso del industrial rural y variaría en 10 VTs para el residencial, para el industrial urbano. Continuando con el comercial y o servicios, el área urbana tiene una base gravable de 35 VTs, pasaría a ser de 40, y en el sector comercial rural, actualmente es de 45, pasaría a tener 60 VTs, lo mismo, en el recreacional se dejan iguales las tarifas y en otras destinaciones tampoco hay cambios. Adicionalmente, se propone que las licencias de reconocimiento, es decir, para las personas que han construido ilegalmente y que no hicieron el trámite respectivo por las licencias de construcción, se le cobrará una tarifa equivalente al 200% de la licencia de construcción. Es decir, que si por ejemplo la licencia le vale 1 millón, se le cobrará 2 millones, sería el doble, ¿cierto? Sin embargo, también nosotros desde la parte de beneficios tributarios proponemos que se dé un beneficio transitorio donde la persona durante un año pueda acceder al beneficio de que se le descuente el 50% del valor liquidado por licencias de reconocimiento. Es decir, que entonces, si la persona tramita una licencia de construcción, el valor normal, digamos que es 1 millón. Por ser licencia de reconocimiento se le cobra el doble, entonces serían 2 millones. Pero al solicitar el beneficio, que sería durante un año, se le daría un beneficio del 50% para que estas personas entonces se legalicen y se le cobraría el mismo 1 millón de pesos durante un año. De ahí en adelante se le cobraría el doble. Ya con respecto a las licencias cuando la construcción sea solicitada en la modalidad de modificación se dejará igual, donde pues equivale al 25% de los valores señalados del presente numeral, pues del impuesto de alineación. Cuando la licencia de construcción solicitada sea en la modalidad de adecuación, se liquidará y se pagará el impuesto de alineación urbana sobre el área a adecuar con su correspondiente uso, descontando de este el impuesto equivalente ya pagado de la licencia inicial. Esto quiere decir que pues cuando una persona ya tiene, no sé, un predio habitacional y desea hacer como una modificación, es decir, añadir una parte, no se va a cobrar pues como sobre todo el inmueble, sino que solamente se va a cobrar sobre la parte nueva que construyó, ¿cierto? Porque lo otro ya se habrá causado. Entonces, eso va contra
contra lo que sería la doble tributación. Entonces, lo ideal es que este impuesto solamente se cobre una vez. Adicional, cuando la licencia de construcción sea solicitada en la modalidad de cerramiento, al titular se le liquidará y deberá pagar un impuesto de alineación urbana equivalente a 25 VTs. Esto está así actualmente, entonces esta parte no tendría cambios. Y adicional a esto, cuando la licencia de construcción sea solicitada en la modalidad de intervención u ocupación del espacio público por parte de particulares previamente autorizados por la dependencia correspondiente para la instalación o intervención de cerramientos, parasoles, voladizos o pergolas y demás elementos estructurales que afecten, solo pagará el impuesto de alineación urbana si dicha intervención supera 1 metro cuadrado, el cual será equivalente a 3 VTs por metro cuadrado. Esto queda igual, así es como está actualmente. Y también para el caso tal de las licencias que sean objetivo de prórroga o revalidación, el titular deberá pagar un valor adicional de 10 VTs. Así también está actualmente, esto no tendría ningún cambio. Adicionalmente, en el estudio que se hizo, estos cambios tendrían un impacto aproximado de 852 millones de pesos adicionalmente durante el primer año, y eso pues se calcula y se estima porque pues hay unas licencias grandes que están en trámite y que pues se hizo el cálculo respectivo y pues dan pues como este tipo de valores. Pero eso también puede variar, no es que este valor sea inamovible o que sea así estrictamente, esto puede variar porque el número de licencias solicitadas puede variar de un año a otro, eso no es fijo, puede crecer o puede decrecer, o también digamos que las licencias que se expidieron en 2024 tengan los mismos metros cuadrados que las que se expidan en 2026, eso también puede variar que en un año haya más licencias en el sector residencial y que en otro año haya más licencias por el destino comercial. Entonces digamos que esto es un estudio que se hizo, un impacto, pero eso puede variar durante los años. Ahora también traemos unos ejemplos de este impuesto de alineación urbana para aterrizar un poco más el panorama, donde entonces inicialmente vemos la liquidación del esquema actual para un predio de estrato 2 que tiene un área de 80 metros cuadrados, se cobra el valor de la VT de 8 y tiene una tarifa de 3%. Vemos que inicialmente para este residencial urbano estrato 2 se le liquidaría una tarifa o una licencia en 956.000 pesos. Ahora, con los cambios, el estrato 2 pasaría de 8 a 11 VTs por metro cuadrado, multiplicado por una tarifa del 3% y por los 80 metros cuadrados, daría una liquidación aproximada de 1.314.000 pesos. Ahora, el segundo ejemplo sería para el estrato 3 en el residencial urbano, que sería ya un predio de 100 metros cuadrados y un valor del metro cuadrado actual de 11 VTs. En el nuevo esquema pasaría a tener 16 VTs y la misma tarifa del 3%. Vemos que el valor liquidado en el esquema actual sería de 1.643.000 pesos y que en el nuevo esquema propuesto pasaría a ser de 2.390.000 pesos. Sería la variación. Ahora también en un estrato 4, en el mismo sector residencial urbano, tenemos otro predio de 100 metros cuadrados. El valor de la VT para el estrato 4 actualmente es de 18 VTs. En la propuesta pasa a ser de 20 VTs por metro cuadrado, la tarifa es la misma y pasa a ser de una liquidación de 2.689.000 a 2.987.000. Más ejemplos, este sería respecto al residencial rural para alguien que no es residente en el Peñol. Como lo decía inicialmente, si la persona no logra demostrar que es residente del Peñol, pues se le cobra una tarifa o una base gravable mucho más alta. Entonces actualmente alguien que construya en el sector rural una habitacional de 150 metros cuadrados, se le cobrarían 10.084.000 pesos. Pero en el nuevo esquema, para aquellas personas que no son residentes, se le cobraría una base gravable de 60 VTs y pasaría a pagar 13.445.000 pesos. Pero ahora, para el caso de los que sí son residentes, los que sí logren demostrar que son del municipio del Peñol, se les cobraría lo mismo, no variaría, se les cobrarían
las mismas 15 VTs por metro cuadrado, tanto en el esquema actual como en el propuesto, y seguirían pagando los mismos 3.361.000 pesos. Es importante aclarar esto para que no hayan confusiones. Para los residentes sí se les seguirá cobrando lo mismo, no habrá incrementos para ellos, ni en tarifa ni en valor por metro cuadrado. Ahora, siguiendo con un ejemplo del industrial urbano, tenemos que se construye un predio de 300 metros cuadrados. El valor de la VT es de 25, perdón, el valor por metro cuadrado sería de 25 VTs y una tarifa del 3%. Actualmente se le liquidaría 11.200.000 aproximadamente, y en el nuevo esquema se le cobraría, en el esquema propuesto, 15.686.000 pesos para una industrial en el sector urbano. Recordemos que en el sector rural no habrán cambios, entonces se le seguiría cobrando lo mismo. Otros ejemplos adicionales serían respecto al comercial y o servicios. En el sector urbano. Actualmente un predio de 100 metros cuadrados comercial se le cobra una base gravable de 35 VTs por metro cuadrado y una tarifa del 3%. El valor liquidado sería de 5.228.000. Sin embargo, se propone que para los comerciales y o servicios la tarifa incremente del 3% al 5%, y para el sector urbano se pase de cobrar 35 VTs a 40 VTs por metro cuadrado, dando un valor liquidado de 9.959.800. Y adicional a esto, para un comercial o de servicios en el sector rural, actualmente se le cobra 6.722.000. El valor por metro cuadrado sería de 45 VTs y una tarifa del 3%. En el nuevo esquema la tarifa pasa a ser del 5% y sería pues también de los mismos 100 metros cuadrados. El valor por metro cuadrado pasaría de 45 a 60 VTs y el valor liquidado sería de 14.939.000 pesos. Ahora, continuando con el impuesto de publicidad exterior visual y si me lo permiten, le doy la palabra a Ricardo Valencia, quien nos acompaña también el día de hoy, para explicar más sobre este impuesto. El honorable concejal Guillermo Ciro tiene el uso de la palabra tiene una inquietud. Para el expositor, me disculpa el desconocimiento o la ignorancia, pero me surge la inquietud, ¿bajo qué norma, ley o si es atribución local se tiene la potestad de discriminar si el impuesto es más o menos por ser foráneo o por ser nativo? O sea, me surge esa inquietud. Con las muy buenas tardes y la bienvenida al recinto del Honorable Consejo Municipal, le voy a dar el uso de la palabra a Ricardo para que le responda la inquietud al Honorable Concejal Guillermo Ciro. Presidente, muchas gracias a usted, un saludo muy especial a toda la mesa directiva, a todos los concejales, concejalas, disculpándonos la verdad pues por la hora de llegada, pero fueron inconvenientes ajenos a nuestra voluntad. Y obviamente a la alcaldesa pues que acá se encuentra, un saludo muy especial, a la Secretaría de Hacienda, a todos los demás presentes de la administración. Concejal, el tema de los impuestos territoriales, digamos que está protegido por un marco que viene de la Constitución, que es muy fuerte, porque pues si ustedes me disculpan para aterrizarlo a la pregunta que usted nos hace muy concretamente, la Constitución de 1991 trajo un principio de descentralización y básicamente lo que trató de darle fue mucha autonomía a los municipios, a los territorios, como para que de acuerdo a la naturaleza de los impuestos que administra tomara pues como las mejores decisiones y las mejores medidas al respecto. Entonces le dio como un amplio margen de configuración y por eso de alguna manera las tarifas se puede proponer para que ustedes obviamente hagan la validación respectiva, pueden proponerse su aumento o su disminución
digamos, sin tener unos límites muy evidentes, porque pues hay mucho margen de autonomía. En ese sentido, pues de alguna manera uno entendiendo y la administración entendiendo la dinámica que tiene el municipio y lo que ocurrió en los últimos años, pues hay unas medidas de protección muy especiales como para la población nativa y residente. Entonces digamos que no hay una norma que prohíba esa situación, y sí hay pues un amplio margen de autonomía para que de alguna manera a través de las medidas tributarias se proteja a la población nativa, digamos que en detrimento o haciendo un trato diferencial para los que vienen de afuera, porque digamos que esas son medidas, concejal, de lo que llaman política fiscal, para que a través de los impuestos, las tarifas y los beneficios se incentive a cierto tipo de población y digamos que desincentive a otro tipo de población. Digamos que está muy claro que acá todos son recibidos, pero digamos que la población que lleva toda la vida viviendo acá y que lleva toda la vida contribuyendo con el fisco municipal, se le quiere mantener muy estable su carga impositiva, y de pronto las personas que vienen de afuera y que se están encontrando de alguna manera con una bonanza y con una cualificación del territorio que ustedes han trabajado durante tantos años, de alguna manera contribuyen en esa medida al desarrollo y al bienestar. Entonces, no sé si de pronto eso le da a usted un poco de tranquilidad, o si ponemos unos ejemplos concretos, o si profundizamos un poquito más en la respuesta, pero sí es por ese amplio margen de autonomía y porque digamos que a través de las medidas tributarias uno puede incentivar o desincentivar cierto tipo de actividades, de población y de prácticas en el municipio. Un poco va por ahí, concejal. Tiene el uso de la palabra el Gracias. honorable concejal. Gracias, presidente. No, aquí hay un tema que va más allá de este estudio del estatuto tributario, y es que ya es conocido que tenemos, de las 24 veredas, tenemos unas cuantas que ya están en poderes de foráneos. Ya los nativos son mínimos. Entonces, aquí hay que mirar esa parte. Gracias, señor presidente. Gracias, señor asesor. Gracias a usted, honorable concejal Guillermo Ciro. Entonces, continuamos con el estudio. Gracias, presidente. Sí, digamos que también como para contarle a ustedes de forma muy transparente la dinámica, con la venia suya, señor presidente, pues la idea es que de pronto un poquito yo dé el contexto como normativo, como ya lo hemos hecho en alguna sesión de socialización, y el compañero Davison desde la parte económica y tarifaria. Entonces digamos que el siguiente impuesto, además del de delineación que queríamos socializar con ustedes hoy, es el impuesto de publicidad exterior visual. Básicamente ese impuesto de publicidad exterior visual es creado por la ley 140 del 94, y lo que busca de alguna manera es como obtener una contraprestación y gravar por la contaminación del medio ambiente. Digamos que a partir de la Constitución de 1991 queda claro que el medio ambiente digamos que constituye un derecho de todos los habitantes, y por tal motivo cuando se genera algún tipo de contaminación a través de elementos publicitarios, hay el derecho de cobrar un impuesto por tal concepto. Entonces, básicamente, en esencia, se mantiene el marco normativo que venía, pero se hacen unos cambios muy estratégicos que permite dar seguridad jurídica, dar claridad y precisión, y de alguna manera asegurar el pago del impuesto. Entonces, lo primero es que se eliminan todas aquellas referencias y todas aquellas definiciones que escapan al punto de vista tributario y que se enmarcan dentro de denominaciones que son de ley, porque digamos que la ley es la que se encarga de definir qué es una valla, qué es un elemento, qué es un pasacalle, qué es un dummy, que es como una serie pues de elementos que escapan. Entonces, para poner más limpio el estatuto y para su mejor comprensión, se eliminan ese tipo de definiciones. Segundo, se precisa que el contribuyente que tiene que pagar el impuesto es el dueño del elemento publicitario, ¿sí? El dueño de la valla o el vallero que llamamos comúnmente, pero que puede llegar a existir una responsabilidad solidaria entre el vallero y el anunciante, que el anunciante ya es la marca que pauta ahí en el elemento publicitario. Entonces digamos que la administración en un primer momento exige el impuesto al dueño del elemento publicitario, ¿cierto? Al dueño de la valla.
pero pues ante la falta de pago, válidamente puede también requerir al anunciante, que ya es la marca que pauta ahí. Entonces se está dejando esa claridad, esa solidaridad, es decir, que se le puede cobrar el impuesto a los dos, se deja normativamente establecida. Lo tercero es muy importante y digamos que es precisar qué es lo que grava el impuesto de publicidad exterior visual, porque la publicidad exterior visual, la ley 140 del 94 la define como todos esos elementos publicitarios mayores a 8 metros cuadrados, o sea que su estructura y que toda su área es superior a 8 metros cuadrados. Entonces está haciendo una diferenciación que esto solamente grava todos esos avisos de más de 8 metros cuadrados, porque los de menos de 8 metros cuadrados se deben gravar por una figura distinta, que es un ingreso no tributario, que es el aprovechamiento económico del espacio público. Entonces, como aquí también, obviamente, un mandato que nos dio la alcaldesa muy claro es priorizar la seguridad jurídica, priorizar la claridad y la precisión. Entonces, aquí se está aclarando de una manera muy concreta que el impuesto grava los elementos de más de 8 metros únicamente y que sean distintos de aquellos ubicados en las fachadas y en, digamos, en la sede pues como tal del negocio, porque eso se grava es con avisos y tableros, que es un impuesto que va ligado y es complementario a industria y comercio. Entonces, si su aviso que identifica su actividad está en su fachada, usted ahí no paga publicidad exterior visual, sino que paga industria y comercio y avisos y tableros, que es el complementario. Pero cuando el elemento publicitario sea de más de 8 metros cuadrados y esté ubicado en cualquier jurisdicción, que no sea en cualquier parte de la jurisdicción, que no sea la fachada, y ahí sí pagaría, es publicidad exterior visual. Digamos que hay una claridad también que es importante y que tiene que ver con lo que conocemos como disponible, porque finalmente lo que grava este impuesto es la contaminación visual que se genera, y por tal motivo, ya sea que la valla o el elemento publicitario esté ocupado o esté desocupado con la leyenda disponible, pues básicamente hay lugar al cobro del impuesto. Muy importante precisar la causación del impuesto, es decir, el momento en que hay lugar al pago del impuesto de publicidad exterior visual, porque eso ocurre en el momento en que se solicita la autorización para fijar el elemento. Ahora, como hay conductas de algunos contribuyentes que fijan el elemento publicitario sin solicitar la autorización, entonces también se aclara que en esos casos el impuesto se debe pagar, o se hace pues como una claridad de que el impuesto hay que pagarlo en el momento que se detecte al contribuyente que incurrió en esa actividad, pero lo debe pagar por cada uno de los meses en que haya tenido exhibida pues la publicidad. También es muy relevante para efectos del efectivo recaudo del gravamen, establecer las reglas de liquidación y facturación del impuesto, porque digamos que acá cuando la persona viene a solicitar la autorización para exhibir el elemento, que eso lo hace ante planeación, allí mismo se le liquida el tributo y lo tiene que pagar para que se dé la autorización de la valla, ¿sí? Que es una manera obviamente muy eficiente de tener controlado el recaudo del gravamen. Entonces usted viene a solicitar la autorización, entonces primero se le liquida, digamos, por el impuesto, se le liquida el impuesto por el tiempo que va a tener allí exhibido el elemento, y adicionalmente se valida que usted esté a paz y salvo. Si está a paz y salvo, entonces se le da la autorización. Si no está a paz y salvo, digamos que tendrá que ponerse al día para efectos de autorizar ese nuevo elemento publicitario. Por otro lado, se incluyen algunas exclusiones que pues estas vienen en buena medida de ley y que tienen que ver con que este impuesto no lo pagan las entidades públicas y también los partidos políticos durante las campañas electorales. La propia ley 140 del 94 libera de esa obligación, entonces se deja muy bien establecido en la norma. De la misma manera, se incluyen cuáles son las obligaciones del propietario de los elementos publicitarios, de tal manera que las cumpla integralmente para efectos de autorizar el gravamen, y se incluye también la regulación para la publicidad exterior móvil, que es la que puede pasar por el municipio, digamos que también llamando la atención de la población para efectos de que se tenga muy bien procedimentalizado de quién es la competencia y cómo debe ejercerla. Entonces, digamos que
Lo que uno evidencia aquí en las modificaciones a este impuesto de publicidad exterior visual es que existen unas reglas claras que se deja muy bien establecido quién es el sujeto pasivo, o sea, quién es el contribuyente, cuándo se tiene que pagar el gravamen, los requisitos que tiene que cumplir para que se le autorice la publicidad exterior visual. Queda muy claro qué tipos de publicidad deben pagar el impuesto, que son aquellas de más de 8 metros cuadrados y distinta a la que se tiene en el establecimiento de comercio, y también pues se fijan las competencias internamente en la administración municipal para saber quién es el encargado de controlar, de dar las autorizaciones, quién es el encargado de liquidar el impuesto y quién es el encargado de hacer el control, también cuando es un tema de publicidad exterior móvil. Entonces digamos que con esta pequeña introducción, digamos que ya pasamos a explicar, señor presidente, si usted lo permite, con el compañero Davison, el tema tarifario de publicidad exterior visual. Muchas gracias, presidente. Continuando con el esquema tarifario, actualmente el municipio del Peñol cobra 0,2 VT por cada metro cuadrado de área y por cada fracción de mes de permanencia. Es decir que, por ejemplo, si la valla permanece apenas 15 días, pues no se le cobra el mes completo, sino que se le cobra esa fracción del mes, es decir, la mitad. Además, en este estudio también se realiza comparativo con otros municipios cercanos de similares características y también otros municipios del Valle San Nicolás, donde se encontró que las tarifas estaban muy por debajo del promedio y se propone ajustarlas. Actualmente, como Ricardo nos comentaba, los rangos de área de los elementos publicitarios van de 8 metros cuadrados en adelante hasta 48, y como el municipio del Peñol lo cobra como 0,2 VT por cada metro cuadrado, digamos que entonces aquí las tarifas irían desde 1,6 VT a 2,4 en el primer rango. Actualmente de 12 a 20 metros cuadrados van de 2,4 a 4 VTs, de 20 metros cuadrados a 30 irían de 4 a 6 VTs por mes, de 30 a 40 metros cuadrados de 6 a 8 metros VTs por mes, perdón, de 40 a 48 metros cuadrados irían de 8 a 9,6, y de publicidad móvil sería de 10 VTs por mes. Ya en cuanto a la propuesta, la idea es que no se cobre un número de VTs por metros cuadrados, sino que sea un valor fijo por rango, como se hace pues también en otros municipios, donde de 8 a 12 VTs se cobren de 8 a 12 metros cuadrados, perdón, se cobren 4,5 VTs. De 12 a 20 se cobren 6 VTs, de 20 a 30 metros cuadrados se cobren 7,5 VTs, de 30 a 40 metros cuadrados se cobren 9,5, y de 40 a 48 metros cuadrados se cobren 10 VTs. La publicidad móvil se propone dejarla igual, y también en este análisis se tuvo en cuenta el límite que está por norma de que las tarifas no pueden superar los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes en los que esté pues ese respectivo año. Entonces como que se tuvo en cuenta eso para que anualmente no se supere esa cifra. Aquí adicionalmente vemos también el comparativo que se hizo por metros cuadrados, por rangos, donde pues vemos que el Peñol en el primer rango lo tiene de 1,6 a 2 VTs, pero la tarifa promedio en VTs es de 7,30, como vemos anteriormente. También se siguen proponiendo por debajo del promedio, se propone 4,5 y el promedio está en 7,30. En el segundo rango la tarifa promedio es de 7,87. En el tercer rango de 20 a 30 metros cuadrados el promedio es de 9,37. En el rango de 30 a 40 metros cuadrados el promedio es de 10,51. Y en el último rango la tarifa promedio en VTs es de 11,16. Incluso pues en la propuesta lo máximo que llega es hasta 10 VTs mensuales. Y también traemos algunos ejemplos por parte para este impuesto, donde entonces actualmente también vemos los rangos, que para el rango de 8 a 12 metros cuadrados va desde 79.678 pesos hasta 119.518 pesos. En el segundo rango de 119.000 a 199.000. En el tercer rango de 199.000 a 298. En el rango de 30 a 40 metros cuadrados de 298 a 398.000.
de 40 a 48 metros cuadrados de 398.000 a 478, y el rango de publicidad móvil, o más bien lo que se liquida por mes, sería pues solamente 10 VTs, que es 497.990. Ese no variaría en la propuesta, y vemos también lo que se liquidaría también en el resto de elementos publicitarios por metro cuadrado en la propuesta, donde entonces en el primer rango se liquidarían 224.000 pesos por mes. Ya pues esto se ajustó según el comparativo. En el rango de 12 a 20 metros cuadrados serían 298.000 pesos por mes aproximadamente. De 20 a 30 metros cuadrados se cobrarían 373.000 pesos. De 30 a 40 metros cuadrados 473.000 pesos. Y para el último rango de 40 a 48 metros cuadrados se cobrarían 497.000 pesos, o aproximadamente 498.000 pesos. Adicional a esto, se verificó con la Secretaría de Hacienda, cuántas licencias estaban expidiendo por este tipo de impuesto al mes. La verdad pues no son muchas, entonces no habría un impacto, la verdad pues significativo, y pues se hizo el estudio técnico con los comparativos. Si tienen alguna duda o inquietud, quedamos atentos. Continuaríamos entonces con el impuesto de alumbrado público. Si nos lo permiten, le damos la palabra al doctor Ricardo Valencia. Gracias, presidente. Bueno, el impuesto de alumbrado público, digamos que su esencia y su naturaleza consiste en recaudar el valor que se requiere para la prestación del servicio de alumbrado, que por llamarse alumbrado público abarca todo lo que son las áreas comunes, las vías comunes, las calles, parques, plazas y todos aquellos espacios que no dependen de ningún particular, sino que están de alguna manera cargados y en cabeza del Estado. Entonces básicamente la finalidad que tiene este tributo es recuperar todos esos costos de prestación y asimismo poder cubrir una necesidad de mantenimiento, de ampliación e incluso temas ornamentales, y que tienen incluso pues se puede llegar hasta el alumbrado navideño. Entonces este impuesto a grandes rasgos estaba integralmente regulado en el municipio del Peñol. Los ajustes que se hicieron desde lo normativo tienen que ver pues más con unas claridades muy necesarias para el día a día de administración del impuesto. Lo primero es ajustar la definición de manera muy precisa a lo que ya nos trae la ley, en el sentido de lo que ya les comentaba, que esto no sirve única y exclusivamente para todo el tema de iluminación de vías comunes y vías a cargo de la administración, sino también pues para todo el tema de iluminación ornamental navideña y el desarrollo tecnológico asociado a la modernización que tiene que ver con esta prestación del servicio. Entonces el alcance y la finalidad del impuesto nos queda absolutamente clarificado con esta definición que se establece allí. Lo segundo es que desde los elementos esenciales que tiene que ver con la sujeción pasiva, con el hecho generador y con la base gravable, se identifica muy claramente que este es un gravamen que recae sobre los usuarios regulados y no regulados del servicio, sobre los usuarios postpago, prepago e incluso sobre los no usuarios del servicio de energía eléctrica. Estos son pues como los lotes que no tienen este servicio, aunque pues más adelante vamos a evidenciar que a ellos se les dejó una tarifa cero. Básicamente lo que ocurre con este impuesto es que como nunca se va a tener certeza absoluta de quién usufructúa y quién se beneficia del alumbrado público, el alumbrado de las calles, la ley lo que permite hacer es como una presunción, y esas presunciones que todo aquel que sea un usuario regulado o no regulado, usuario prepago, pospago de energía eléctrica en el municipio del Peñol, se presume que en algún momento de forma directa o indirecta hace uso del alumbrado público, se beneficia de eso y por tal motivo está obligado a pagar un impuesto. Estas tesis están en la ley y ha sido pues como reiterada y justificada por el Consejo de Estado frente a la necesidad de cobrar este gravamen. Entonces básicamente
con la norma que se propone queda muy claramente establecido desde el sujeto pasivo, desde el hecho generador y desde la base gravable, pues que de alguna manera quiénes son los responsables de pagar esto, cuál es la base y cuál es el monto sobre el cual lo cancela. Muy importante entender pues que aunque la ley permite que se grave y se cobre el impuesto de alumbrado público sobre los lotes que no son usuarios del servicio de energía eléctrica, o sea, como esos lotes de engordio, los que no están urbanizados ni desarrollados todavía, desde el municipio, la propuesta es que esos lotes no se graven. O sea, que se le aplique una tarifa cero, entonces los lotes que no son usuarios del servicio no estarían grabados, solamente como los usuarios residenciales y no residenciales, prepago y pospago, estarían sujetos al gravamen por concepto del impuesto de alumbrado público. Digamos que se incorpora un artículo que es muy importante para la eficiencia y el control del tributo, que tiene que ver con la causación, que queda muy digamos, expreso a partir de qué momento se debe liquidar el gravamen, que eso tiene un periodo mensual, más allá de que la administración vía calendario tributario pueda ampliarlo y pueda llevarlo pues a unas periodicidades distintas, pero el impuesto se genera mensualmente y queda absolutamente claro quiénes son los responsables del recaudo de este impuesto, porque este impuesto, digamos que en buena medida se liquida a través de las empresas de servicios públicos, que son las que cada mes liquidan el uso o más bien los servicios públicos, y ahí de una vez se incorpora la parte correspondiente al impuesto al alumbrado público. Entonces allí se señala de forma muy clara que esta responsabilidad la tienen las empresas prestadoras de servicios públicos, y se establece de alguna manera una responsabilidad solidaria, porque resulta que cuando una norma jurídica en lo tributario le asigna la obligación de recaudo a alguna persona natural o jurídica en específica, como en este caso las empresas prestadoras de servicios públicos, entonces digamos que estas empresas se convierten en responsables, y esa palabra se deriva en que pues de alguna manera le responden al municipio por el recaudo que deja de hacer. Entonces esa solidaridad permite que en un caso en que pues básicamente no se recaude el gravamen por parte de la respectiva empresa, por parte del efectivo del prestador del servicio, que es el agente de recaudo, entonces de alguna manera el municipio podría a través de las funciones tributarias hacer que entre a responder por esa omisión en el cumplimiento de la obligación pues en que incurrió. De la misma manera se fijan unas reglas de cuáles son los topes que puede liquidar que puede cobrar el municipio por concepto del impuesto de alumbrado público, dando como un marco jurídico y un marco normativo muy integral, ¿cierto? Las tarifas por concepto del impuesto de alumbrado público no sufrieron ninguna modificación, digamos que permanecen igual de lo que ya se venían cobrando actualmente en el municipio del Peñol. Entonces allí pues no hay como una precisión específica para hacer o para profundizar. Entonces, a ver, señor presidente, el tema aquí, o tú quieres, bueno, es muy bueno que, si usted lo permite, Davison nos pueda explicar cómo se cobra el impuesto y cómo es las tarifas que allí se aplican. Muchas gracias, presidente. Continuando con el tema de las tarifas y respecto a lo que nos comentaba Ricardo, efectivamente no sufrieron ningún cambio, y esto es debido a que para actualizar las tarifas se necesita primero hacer un estudio técnico de referencia, donde en este estudio entonces se miran cuáles son los costos por la prestación del servicio de alumbrado público, por si también se quiere hacer una ampliación o modernización por este tipo de impuestos, ¿cierto? Digamos que para ampliar la red, o para también actualizar o modernizar todo lo que sean pues como las iluminarias que hay en el municipio. Entonces, como estas tarifas deben estar atadas a este análisis, y como no está, entonces nosotros no podemos proponer ningún cambio, entonces por eso es que se dejan tal cual como están. Adicional a eso, solamente el único cambio que se propone es dejar una tarifa intermedia para los
residenciales que no tienen estrato. Digamos que porque en la base pues del impuesto de alumbrado público se encontraron algunos predios que no tenían estrato y que se les cobraba igual que el industrial. Entonces, lo ideal es que no se les cobre igual al industrial, sino que al promedio del residencial. Digamos que en este caso se tomaron las mismas tarifas del estrato 3, pero solamente pues aplicaría para esos predios que no tienen estrato, que pues como digo, se les estaba cobrando una tarifa muy superior y que entonces para ese tipo de predios pues entonces se ajustaría la tarifa hacia la baja. Adicional a eso, entonces, como no se tiene el estudio técnico de referencia y como los recursos de alumbrado público son de destinación específica, digamos que no puede haber mucho margen de diferencia entre el costo y los ingresos. Entonces, digamos que si los ingresos son muy inferiores a lo que se está gastando por concepto de alumbrado público, se deben ajustar las tarifas hacia arriba. Pero entonces si lo que ingresa es muy superior a lo que se está gastando por conceptos de alumbrado público, se deben ajustar las tarifas hacia la baja. Entonces por eso es necesario tener el estudio técnico de referencia, ya que este nos da un panorama de cuántos serían los gastos o los costos de modernización, de ampliación y del costo actual del alumbrado público, con un margen de más o menos 5 años hacia adelante. Y con esto se hacen las propuestas de las tarifas. Por eso es que no sufrió ningún cambio. También aclaro que pues, las tarifas se cobra como en otros impuestos respecto a una tarifa en VTs. Digamos que en algunos casos, como por ejemplo en el residencial, se cobra una tarifa fija. Digamos que en el residencial estrato 1 urbano se cobran 0,10 VTs, como ven acá. Entonces digamos que el valor de la tarifa de la VT es 49.799, se multiplica por 0,10 y eso se le cobraría a los usuarios mensualmente, el mismo valor, hasta que el valor de la VT suba. Digamos que ese valor se actualiza cada año, eso se hace con base en el IPC y pues todos los años se actualiza. Y adicional a eso, para otro tipo de predios, de destinos, por ejemplo el comercial o el industrial en otros municipios lo hacen por consumo. Entonces dependiendo del consumo en kilovatios se les cobra más a los usuarios. Sin embargo, pues acá en el municipio del Peñol actualmente las tarifas están iguales para todos los consumos, ya sea pues industrial, comercial, servicios, oficial o especial. Y para otros destinos también se mantiene la misma tarifa, donde otros destinos incluyen comunitarios, religiosos y hogares de beneficencia. Ya pasando ese tema de las tarifas, si me lo permiten, le vuelvo a dar la palabra al doctor Ricardo Valencia. Muchas gracias. Gracias, presidente. Entonces, a ver, digamos que en el cronograma pues que ustedes muy juiciosamente propusieron y que pues venimos desarrollando, hoy correspondían esos 3 impuestos, ¿cierto? El primero es delineación urbana, que ya lo miramos, que es pues como todo el impuesto que recae sobre la construcción y que está ligado a las licencias urbanísticas que se expiden en el municipio. El segundo es el impuesto de publicidad exterior visual, que recae sobre todos esos avisos publicitarios mayores a 8 metros cuadrados y que se cobra como una contraprestación de la contaminación del medio ambiente, pues, y la contaminación visual, disculpen, y el impuesto de alumbrado público, que básicamente pues es la forma en que se recupera todos esos gastos que se tienen por la prestación de la iluminación de las vías y espacios comunes del municipio. Entonces digamos que obviamente yo he tratado pues de mencionar de alguna manera como todos los aspectos normativos que van a permitir una gestión mucho más eficiente de la renta, que cierran vacíos, que da seguridad jurídica, que permite generar eficiencias, lo cual va a permitir pues si ustedes nos dan la venia, obviamente ejecutar y administrar y gestionar el tributo de una mejor manera. Digamos que hay aspectos muy valiosos ahí que se aclaran con esas disposiciones, y está también el tema tarifario, que uno pues de una manera muy clara entiende que a ustedes les preocupa y les genera inquietudes,
que en materia de alumbrado público no se toca, en materia de publicidad exterior visual de alguna manera se modifica, pero de forma leve, sobre todo teniendo en cuenta que ese impuesto por ley tiene un tope máximo de lo que se puede cobrar por cada elemento publicitario y que allí hemos llegado. Y el tema de publicidad exterior, de delineación urbana, disculpen, pues que básicamente ya como Davison les contó en una forma muy integral, que si ustedes quieren la podemos volver a revisar, podemos hablar del tema pues más despacio, lo que ustedes consideren, parte de un supuesto en el cual el municipio tiene unas tarifas realmente muy bajas frente al beneficio que obtiene la ciudadanía o el contribuyente, pues por poder construir acá, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, haciendo unas estimaciones muy conservadoras y finalmente respetando también la competitividad del municipio, se proponen los incrementos, porque de verdad que cuando uno hace el análisis, ustedes saben cuánto está valiendo el suelo acá en el municipio, sabe pues los aspectos positivos y negativos que trae todo ese desarrollo urbanístico, sabe toda la infraestructura y todos los elementos necesarios que adicionalmente van con un desarrollo constructivo. Entonces también de alguna manera es que este impuesto vaya ganando un poquito más de peso y más de fuerza en las finanzas de los municipios. Miren que pues uno que conoce de alguna manera el funcionamiento de las entidades territoriales, históricamente siempre las mayores rentas han sido industria y comercio y predial. ¿Y saben cuál era la tercera que siempre estaba ahí luego, industria, comercio y predial? La sobretasa a la gasolina. Lo que uno está viendo es que en la medida que se migran a combustibles más limpios, a que van entrando vehículos eléctricos y a que el combustible está tan caro, esa sobretasa ha venido perdiendo representatividad y cada vez uno la ve más quedada y la ve más rezagada en los ingresos tributarios, y lo que ha venido realmente cobrando mucha fuerza son tributos como este de delineación, que tiene una relación directa con todo ese desarrollo inmobiliario y con todas las dinámicas propias de un municipio que, como el Peñol, ha venido fortaleciendo su infraestructura, ha venido fortaleciendo, digamos, que toda su capacidad administrativa y toda su capacidad de desarrollo del territorio. Entonces es exigir pues como una contraprestación que es apenas justa, como por todo lo que está brindando este territorio en posibilidades, en capacidades y en posibilidad de soporte. Entonces, presidente, pues como siempre a su disposición frente a todo lo que ustedes consideren y las profundidades o las claridades que sea requerido dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ricardo Valencia, y al doctor Davison Álvarez. Por favor, secretaria, continuamos con el orden del día. Tercero, intervención de los concejales. Pasamos al campo de las intervenciones de los honorables concejales. Si algún concejal desea intervenir, por favor manifestarlo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Anderson Buritica. Gracias, presidente. Buenas noches, compañeros concejales, la concejal Hilda Lorena, secretaria de Hacienda que nos acompaña, los profesionales de GOPS que están en este estudio de ambientación de este proyecto de acuerdo que venimos realizando sobre el estatuto tributario. En estos artículos que tenemos en el estudio del día de hoy, compañeros y comunidad, y como ponente de este importante proyecto de acuerdo de las finanzas del municipio, yo sí quiero dejar claridad algo en varios asuntos y especialmente en los artículos que tenemos en estudio el día de hoy. Primero, haciendo el análisis que ustedes nos presentan con el tema de delineación urbana, yo creo que acá donde nos debemos fijar directamente, compañeros concejales y a la comunidad, que yo sé que han estado muy atentos, y al gremio de la construcción, trabajando articuladamente con algunos de nosotros los concejales, fijarnos también no solamente que es importante el tema de las tarifas, el tema de la base gravable, pero también fijarnos en el estudio de cada uno de esos parágrafos, porque están dando ahí otros lineamientos que van lineados y van guiados también, pero estudiar también la parte de esos parágrafos, que algunos parágrafos nos están mostrando algo diferente, con unas bases gravables diferentes también al estudio
que se nos presentan en la base gravable por metro cuadrado de los VTs, tanto en la zona urbana como rural, y hay unas diferentes definiciones. Entonces mirar esa parte de los parágrafos, que es muy importante, y analizar a profundidad el parágrafo 7 del artículo 91. Asimismo, en el artículo 96, pues me queda una duda, cuando ustedes dicen el régimen de transición normativa, entonces ustedes están hablando directamente de que las licencias de construcción que a la fecha estén radicadas, se cobrará la licencia de construcción con el anterior estatuto tributario. Entonces ahí es donde a uno le queda como esas dudas, inquietudes, pero entonces a partir de la sanción y publicación, ¿es a partir de cuándo? Porque nos dicen ahí que se liquidarán estas licencias, y eso es algo que tenemos que dar mucha claridad a la comunidad y también a la Secretaría de Hacienda y Planeación, que son las encargadas de hacer la respectiva liquidación y decir cuánto es el cobro respectivo. Una duda e inquietud frente al tema de los impuestos de publicidad exterior visual. De pronto yo sé que cuando ustedes se están exponiendo pues tenemos diferentes dudas, inquietudes, conversamos entre nosotros los compañeros concejales tratando de ayudar y tener un estudio sano. No sé de pronto si ustedes lo mencionaron, pido excusas también. De pronto en la publicidad exterior visual de menos de 8 metros, porque acá gran parte de los establecimientos abiertos al público, de personas que hacen su publicidad, no tienen solamente como esa publicidad de 8 metros en adelante, sino que son vallas más pequeñas, bueno, avisos, bueno, no sé cómo se llamarán estos, si de pronto caben también dentro de esta tabla, o si eso va aparte de pronto con temas no tributarios, no sé de pronto cómo será esa parte. Sería más que todo como esto. En el tema del alumbrado público, pues dar un parte de tranquilidad a la comunidad. Sabemos de que este impuesto de alumbrado público no se tocó, queda netamente como se viene cobrando, y sabemos pues del trabajo que ha hecho la anterior administración, esta administración, frente al cobro de este impuesto para seguir acompañando la ciudadanía. Agradecer también nuevamente a la mesa directiva por el trabajo, a ustedes honorables concejales por el estudio que venimos realizando, motivar a la comunidad para que se empodere también de este tema. Esto no es solo una responsabilidad de nosotros 11 como concejales, sino una responsabilidad del municipio, de la comunidad, de los ciudadanos, que se empoderen, que nos consulten, que pregunten. Hay muchos ciudadanos que están preocupados por el tema de diferentes cobros del impuesto, de diferentes impuestos que se tienen, pero crean que a la comunidad hay un consejo municipal comprometido, hay un consejo municipal que estamos estudiando y analizando cada uno de los artículos en las diferentes sesiones que tenemos. Las sesiones son abiertas, pueden venir y acercarse al recinto del consejo municipal. También vamos a tener unas mesas de trabajo que me imagino que la mesa directiva ya tiene unas fechas propuestas para este trabajo, y escuchar también a los ciudadanos, seguir motivando pues a la administración municipal para que empecemos un estudio de concertación. Yo creo que ya llevamos un tema grande, importante, que hemos abordado y avanzado dentro de este estatuto tributario, y es empezar a hacer esas mesas de trabajo ya de concertación con las diferentes propuestas que tenemos desde la Comisión de Presupuesto y el Consejo en pleno, porque no solamente somos los 5 concejales que estamos analizando, estudiando y debatiendo este proyecto de acuerdo, sino el Consejo en pleno que estamos estudiando, analizando para presentar una contrapropuesta a la administración municipal para que así logremos una concertación y entreguemos a nuestra comunidad un documento sano, un documento aterrizado a una realidad, pero sobre todo un documento que esté acompañando a cada uno de los ciudadanos. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal Anderson Buritica. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Camilo Hoyos. Gracias, presidente. Con la buenas noches, honorables concejales, mesa directiva, concejal Hilda, secretaria, y a la secretaria de Hacienda, y por supuesto a los señores del grupo de GOVS. Mil gracias pues por estar tan prestos. Yo, presidente, sí, de pronto complementando un poco lo de mi compañero, hay que revisar el acuerdo 012 donde regulamos el tema de la publicidad exterior visual. Ahí también se habla en uno de los artículos de la discriminación de los tipos de publicidad exterior visual. Entonces, cuando hablamos ahorita de pronto de esa publicidad exterior visual que es de menos de 8 metros,
ahí cabe uno de los artículos que se denominaban los que son publipostes, que son toda esta publicidad que vemos colgada en los postes. También en ese acuerdo, digamos que se rige por metros cuadrados y también por valor de VT. Y hay otros que también son denominados en el mismo acuerdo, que son avisos de señalización, que son esas paleticas que vemos mucho, digamos, ahí en ese triángulo de la réplica, que también son las que indican hotel a tantos metros o tienda a tantos metros. Entonces yo diría que de pronto mirar detenidamente ese acuerdo para que podamos incluir, digamos, estos elementos. Y otro, y no menos importante, es la regulación en la publicidad exterior en los centros deportivos, ¿sí? Porque aquí también hemos hablado mucho de la publicidad en los centros deportivos, que también en este mismo acuerdo 012 habla de una regulación que la puede asumir el ente descentralizado o la institución a cargo del bien inmueble donde se van a exhibir estos elementos. También quiero invitar muy respetuosamente, y desde que nos podamos sentar también con la Secretaría de Planeación en esas mesas de trabajo, porque ahorita en la exposición nosotros veíamos también el tema del licenciamiento. Entonces, sí hay unos costos que tenemos que entrar a mirar detenidamente. Yo veía de pronto ahí, como decimos vulgarmente, pues abuelo de pájaro, de pronto una licencia de 5 a 9 millones, otra de 6 a 12 o 14, entonces yo creería que ahí es donde tenemos que entrar nosotros juiciosamente. Y presidente, lo que hablábamos ahorita, ya nosotros hemos hecho, con los honorables compañeros y los concejales, nosotros hemos hecho un estudio y tenemos ya, digamos, unos borradores, unas propuestas, unos análisis, de pronto que podamos también irlos concertando, digamos que si se acaba la sesión o alguna cosa, nosotros podamos ya entrar también a ir rayando ese borrador de esa propuesta para entrar a concertación. Estamos claros, digamos, también mirar todo el tema comercial, porque lo hablamos nosotros, y aquí es donde hago el llamado que hacía mi compañero Otoniel, para que miremos también unas mesas de trabajo con esos comerciantes, porque nosotros tenemos que tener en cuenta dos elementos fundamentales en el tema comercial, y es, este año los comerciantes están asumiendo una sobretasa de seguridad que es más o menos del 4%. Adicional a eso, hay una nueva reforma laboral aprobada que, hasta donde tengo conocimiento, fue declarada viable, exequible por ahora, y esto conlleva también a los empresarios y a los comerciantes formales que pagan sobre un salario mínimo o que tienen varios empleados, es también ir mirando entonces ese aumento o esa posible concertación que vamos a tener en el tema de industria y comercio para no afectar mucho a los comerciantes. Vuelvo y reitero, en este momento ellos tienen el 4% de sobretasa de seguridad, y adicional a eso tienen que comenzar gradualmente a la nueva reforma laboral, que ya hoy también tiene unos horarios y tiene unas connotaciones importantes. Era solo eso, y revisar, como le digo, muy detenidamente el tema de el acuerdo 012, que es donde regulamos todo el tema de publicidad. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal Camilo Hoyos. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Bueno, no, yo sí, hoy quiero empezar interviniendo con el tema de alineación urbanística, cuando se nos habla de estas personas que quieren legalizar sus lotes, sus viviendas que ya la hicieron. Hay un porcentaje muy alto, el 200%. De todas maneras, hay una excepción donde dice que si lo hacen el primer año no le cobrarán, ¿cierto? O le cobran el 50%. Pero yo creo que sí es importante analizar, porque esto va a dar a que le sigan las construcciones ilegales, porque para mí si pagaban, si una licencia más o menos está entre 3, 4 millones, le tocaría pagar 8 millones de pesos. Entonces es mejor dejarla ilegal. Yo diría antes que buscar la forma, no de rebajarla, dejarla como está, y hacer la invitación desde Planeación Municipal y agradecerle la presencia a la secretaria de Planeación, Elizabeth, que hagan ese llamado. Pues es como una de las propuestas que digo yo que para mí es muy alto.
El otro tema, de todas maneras, también veo unos rangos, viendo uno los ejercicios, por eso era que yo decía que los ejercicios era muy importante. Vemos en el estrato 2 que pasa una licencia de 960.000 a casi 1.400.000, 1.300.000 y algo, ¿cierto? Entonces creo pues que podemos analizar, porque la idea es que no paremos las construcciones, porque habrá mucha gente que tendrá la forma de pagar, pero de pronto desde acá hacer, no digo pues que dejarla como está o no sé, o ya el tema de rebajar es diferente, pero sí de pronto de que quede más asequible a esta comunidad y más al gremio de construcción que genera tanto empleo en nuestro municipio. Voy con el tema de publicidad visual. ¿Hay alguna reserva donde en los espacios públicos del municipio no se puedan poner estos, o esto no va incluido, esto ya será de ordenamiento pues de planeación? ¿Por qué? Porque aquí voy a esto. El municipio del Peñol es un corredor vial de la subregión de embalses, entonces viendo todo el crecimiento en turismo de nuestro municipio, de la región, la gente quiere hacer publicidad, entonces mirando si de pronto hay unas reservas donde no vamos a dañar la visión de nuestro municipio, porque si por decir de acá del Tomatero para abajo llenamos esos de avisos y tableros pues, pero es mi pregunta, ¿esto iría en el estatuto o esto ya es más que todo de planeación? Con lo que hablaba el honorable concejal Camilo Hoyos, sí quería que quedara muy claro el tema del cobro de las vallas del ente descentralizado, puntualmente el Instituto de Deportes. Si debe venir el cobro desde la administración municipal o lo pueden hacer desde allá, porque veo pues que no está como bien discriminado cómo se va a hacer este cobro de estos recursos cuando se vende publicidad en el ente descentralizado Instituto de Deportes. Muchas gracias. Les voy a dar el uso de la palabra al doctor Ricardo para que si a bien tiene le respuesta a los honorables concejales. Muchas gracias, presidente, y verdad que un agradecimiento y un reconocimiento a los concejales que tan juiciosamente todos han venido analizando esto y haciendo pues como las intervenciones muy atinadas. Frente a lo que nos comentaba el concejal Anderson en relación con delineación, efectivamente pues hay unos parágrafos que es muy bueno analizarlos, en su momento pues cuando ustedes dispongan lo haremos uno a uno y con la explicación técnica que corresponda. Usted tocaba algo que yo creo que es muy importante, que es el régimen de transición, y pues finalmente lo que se establece acá es una propuesta para el incremento de tarifas. Entonces uno entiende que ya hay proyectos que están estructurados y fueron presentados como con unas condiciones. Entonces lo que uno trata de garantizar acá, y eso nos lo dejó muy claro siempre la alcaldesa, es un tema de seguridad jurídica. Entonces imagine usted radicar la licencia en unas condiciones y que ya cuando le aprueban la licencia entonces ya está con un valor muy superior. Entonces digamos que como respetando la seguridad jurídica y de alguna manera unos derechos adquiridos, si usted antes de la entrada en vigencia del presente acuerdo, que pues usted sabe que obviamente requiere una aprobación, una sanción y una publicación, entonces si antes de eso ya usted tiene una solicitud de licencia caminando y está con el lleno de requisitos y está pues viabilizada, entonces le operan las normas anteriores y no las nuevas. ¿A quién le operarían entonces las nuevas? Al que desde el día siguiente de aprobación, sanción y publicación del acuerdo ya presente una solicitud nueva de licencia. ¿Sí? Entonces es una transición por eso, porque el trámite que ya está en curso y viabilizado va a respetar las tarifas viejas. El proyecto que se radique, la solicitud de licencia que se haga con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo ya va con las tarifas nuevas. Bueno, frente al tema de publicidad exterior visual, básicamente la claridad que se trata de hacer es que este impuesto recae única y exclusivamente sobre los elementos publicitarios de más de 8 metros cuadrados, ¿sí?
porque eso está establecido en la ley 140 del 94 dice muy claramente: publicidad exterior visual es única exclusivamente lo que en su área supere los 8 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que si hay un elemento por debajo de los 8 metros, no se puede grabar con el impuesto, y eso de alguna manera conecta con la pregunta del concejal Camilo, sino que digamos que ya sería una forma distinta de grabarlos a través del aprovechamiento económico del espacio público, porque pues uno en materia tributaria solamente es lo que la norma le permite, o si no lo regula, como hablamos ahorita con el concejal Luis Guillermo, pues digamos, de alguna manera, si no lo regula o le da la autorización, uno lo hace ampliamente, pero acá la ley 140 del 94 fue muy clara cuando dijo: publicidad exterior solamente lo de más de 8 metros. Entonces lo de menos de 8 metros no se va por el lado tributario, sino por el lado de un ingreso no tributario, que es el aprovechamiento económico del espacio público. Ahora, concejal Anderson, usted también mencionaba el aviso que hay en la fachada. De hecho, también se está dejando muy claramente establecido en el proyecto de acuerdo que nunca el aviso de la fachada va a generar publicidad exterior visual. Es decir, si en el caso de que el aviso tenga más de 8 metros cuadrados, que uno dice: uy, encuadraría en la lógica de publicidad exterior, ahí no se le cobra publicidad exterior, porque eso paga avisos y tableros, que es el impuesto ligado a industria y comercio. El concejal Camilo nos hacía unas apreciaciones pues muy valiosas en materia de publicidad exterior visual. Yo ahí lo único, concejal, es hacer una diferenciación, porque eso que estamos regulando acá es norma tributaria, que es el cobro del impuesto. La norma técnica, que eso es competencia full de planeación, que me imagino que ese es el acuerdo 012 que usted plantea, ya es más como definir qué tipos de publicidad hay, dónde se pueden ubicar. Eso es más una reglamentación que es más desde el espacio público y cómo debe estar ordenado el territorio. Entonces acá se refiere más a qué impuesto se cobra, cómo se determina la tarifa, pero no tanto a dónde se puede, dónde no se puede y cuáles son las características. Digamos que la publicidad en centros deportivos, que yo creo que coincidió usted con el comentario del presidente, muy alineado con lo que la alcaldesa comentaba fuera de micrófono, y es que se rige exactamente por las mismas reglas. O sea, digamos que si el Instituto de Deportes permite la explotación de sus espacios y allí la publicidad es de más de 8 metros cuadrados, pues ahí habrá un tema de publicidad exterior visual. Eso no tiene pues como una regla especial, porque ese estatuto pues sí no tiene como relación con si ellos tienen capacidad, si no tienen capacidad, si lo hacen, si no lo hacen. Acá estamos pues simplemente analizándolo desde el impuesto, y pues el impuesto ya trae como unas normas muy claras, que si ustedes tienen pues duda lo podemos como profundizar un poco más. El presidente pues hacía unos comentarios también muy valiosos sobre el tema del reconocimiento de los predios que no estén legalizados. Eso pues en las mesas lo podemos analizar. También lo de estratos, que consideraba que estaba muy alto. La publicidad exterior visual, presidente, no se puede poner en espacio público. Digamos que usted lo que puede poner en espacio público es lo que tenga menos de 8 metros cuadrados, que eso es lo que decíamos que iba por aprovechamiento económico del espacio público, pero todo eso que ya es de más de 8 metros, que va en espacio público, entendiendo una calle, una vía, una plaza, eso sí está restringido por la ley 140 de 1994, ¿sí? Y el cobro de vallas, que como ya lo decíamos, digamos que por parte del descentralizado se aplicaría común y corriente, digamos, el cobro del impuesto. Entonces, en ese orden de ideas, presidente, pues es un poquito recogiendo porque habían varias anotaciones que se discutirán, me imagino que más adelante, pero también algunas dudas que creo que integralmente se abordaron. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctor Ricardo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Guillermo Ciro, y de ahí tiene el uso de la palabra el honorable concejal Anderson Buritica. Presidente, usted tocó el tema, y voy a reincidir en el tema donde se expresa que una construcción que no haya generado la licencia, entonces paga el doble, o que se le da un tiempo. El tema desde el punto de vista del impuesto sería muy fácil, desde el punto de vista para el funcionario. Usted hizo una construcción, listo, págueme el doble, y esa sería la más fácil. Pero viene una pregunta:
cuando el municipio como entidad pública que regula la seguridad de esa construcción y hace el seguimiento y cobra por la licencia y pide toda la documentación estructural, planos, le está haciendo un seguimiento a la responsabilidad de esa construcción. Si desde el punto de vista técnico, y vamos únicamente al tema del impuesto, lo que hago es cobrar, yo pregunto quién se responsabiliza de la construcción y de cómo fue el proceso para cumplir la normatividad. A mí esa parte me preocupa, porque ahí vienen los líos jurídicos, y traigo aquí a colación, fue muy mentado cuando en Cartagena hicieron un edificio que afectaba la parte cultural y la visibilidad, y uno diría, no, pues muy fácil, es que no han sacado licencia, cóbrenle el doble, el triple, pero eso no es así, y eso se llevó un proceso hasta que definitivamente, digamos que la Municipalidad de Cartagena ganó y tuvieron que demolerla. Entonces, aquí a mí me preocupa directamente, y en este caso creo que tocará hacer énfasis en ese punto, porque estamos cuidando no únicamente que entre el ingreso, sino la responsabilidad de cómo fue y se elaboró esa construcción. Entonces, quiero dejar ese precedente, presidente, para que miremos ese punto, porque hay más, esos esguinces de la norma para mí son fatales. Ahí tiene que serse muy estricto, que el que por alguna razón considere que no tramita las licencias, la situación se le vuelva muy difícil para legalizar. Ahí hay que, y no por el tema de capricho, sino por la responsabilidad que debemos de ofrecer nosotros y debe de ofrecer en este caso la administración como tal. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable concejal Guillermo Ciro. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Anderson Buritica. Gracias, presidente. En una réplica muy corta, y es con el régimen de transición normativo. Yo sigo insistiendo, lo que pasa es que el tema de tiempos es muy diferente, entonces para unos tiempos son sanción tanto del Consejo Municipal como de la alcaldesa, otros son tiempos de publicación, entonces, o sea, esto no con el ánimo de generar un debate, sino más que todo de generar ese blindaje jurídico al acuerdo municipal. En sesiones anteriores y ya luego de que finalizó la sesión, le consultaba a uno de ustedes, creo que era David, no recuerdo bien, y estábamos hablando sobre el tema de incluso del último artículo del estatuto tributario, que es donde dice el tema de la vigencia y las derogaciones. Entonces de ahí es donde tenemos que tener como mucho cuidado en ese blindaje jurídico de que las personas, la comunidad, los ciudadanos, cuando se acerquen a hacer una liquidación de delineación urbana, de pronto con qué normatividad se le va a cobrar. Entonces yo creo que esa es la invitación, compañeros concejales, es para que miremos en ese artículo que nos están mostrando del régimen de la transición normativa, que es muy importante para que acompañemos la comunidad, pero lo más importante es para que después la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Planeación no tengan ahí como en el aire con qué estatuto se empieza a liquidar. Recordemos de que los tiempos de las acciones, de las publicaciones son muy diferentes todos. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal Anderson Buritica. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Don Ricardo, no me quedó muy claro cuando usted nos habla de los avisos que no pueden ser en espacio público, ¿cierto? ¿O fue que le entendí mal? Presidente, por eso es muy importante la diferenciación entre publicidad exterior visual, que es lo de más de 8 metros, de avisos publicitarios, que es lo de menos de 8 metros. Los avisos publicitarios sí pueden estar en el espacio público, los de menos de 8 metros. Lo que no puede estar en el espacio público es lo que es de más de 8 metros cuadrados, que es lo que llamamos las vallas. Eso lo trae la ley 140 de 1994, esa prohibición. No pueden estar o necesitan una autorización, porque acá en el municipio o esta avenida de acá, esto no es de espacio público. Entonces, pues, ¿será que necesita alguna autorización o no pueden estar? Pues digamos que tocaría mirar bien a qué predio nos referimos, porque muchas veces uno piensa que es espacio público, pero efectivamente está en el espacio en particular. El 012.
Le vamos a dar las buenas noches y agradecerles a la alcaldesa por el acompañamiento en la sesión del día de hoy y le voy a dar el uso de la palabra. Muy buenas, gracias presidente, muy buenas noches para la mesa principal, para los honorables concejales, funcionarios que nos acompañan en las barras, todas las personas que nos ven a través del canal local y a los invitados también de la noche de hoy, el doctor Ricardo y nuestro compañero asesor tributario. Vea, lo que dice la norma es que todo lo que tiene que ver con publicidad exterior visual en el espacio público no debe estar, pero en el municipio del Peñol hay un acuerdo que lo permite y por eso se cobra tributo. Es desde ahí donde se cobra tributo. Muchas veces, muchas de las vallas que vemos acá, pues en las zonas verdes que son espacio público, ya es porque hay un acuerdo municipal que le permite y que son predios o particulares o públicos. Entonces, por eso es que están ahí. Con la duda, doctor Ricardo, es que todo el tema de la área deportiva no me queda claro si esos tributos, porque el presidente lo preguntó, esos tributos se cobran y queda el INDERPE con ellos o son del municipio. Para mí no deben de pasar porque es el eje central, todos somos administración municipal y fuera de eso nosotros no tienen en comodato la infraestructura deportiva porque es una entidad descentralizada del municipio. Entonces yo creo que debería de ser pago y cobrado es por la administración municipal. Gracias. Gracias a usted, alcaldesa Sandra Duque Velázquez. Sí, efectivamente pues, y gracias presidente, complementando lo que nos dice la alcaldesa, digamos que lo primero es, la ley 140 del 94, pues como le señalaba, establece que en el espacio público, en principio pues no se puede, pero cuando hay la autorización y la reglamentación, acá está revisando el artículo, pues digamos que hay lugar a cobrarles el artículo 3º de la ley 140 del 94. Frente a lo que tiene que ver con el cobro de esos mobiliarios y por toda la explotación pues que se hace de los espacios públicos, coincidimos en que eso en principio debe ser cobrado y facturado por la administración municipal. Ahora, si la administración lo que determina es a través de la delegación de funciones y también por la concesión de esos espacios que sean administrados por el Instituto de Deportes, ahí sí lo podrían hacer ellos. Entonces digamos que ahí lo que hay de fondo es la necesidad pues de que si se quiere y la intención es que lo cobren ellos, es que haya una reglamentación, unas competencias, unas funciones y el establecimiento de unas tarifas. De lo contrario, eso lo recaudaría directamente el municipio. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Camilo Hoyos. No, presidente, era más o menos a precisarle eso, o sea, la ley es clara, se debe cobrar, pero si la alcaldesa, digamos, de acuerdo al acuerdo 012 que está regulada la publicidad ahí en el espacio público y en los espacios privados, si la alcaldesa mediante un decreto delega al INDERPE la administración de la publicidad dentro de su entorno, ahí sí sería diferente, pero hoy toda esa publicidad debe ingresar al municipio y lo que yo les he sugerido es que juiciosamente el INDERPE toma nota de cuántas son las vallas que tiene, cuánto representan, para que ese dinero que entra a fondos comunes, el INDERPE pues lo pueda, digamos, reclamar, digamos, por alguna contraprestación. Era eso, gracias presidente. Gracias a usted, honorable concejal Camilo Hoyos. No, yo esto lo manifiesto es porque llevamos, yo creo que aproximadamente un año que se borraron todas las vallas publicitarias. Entonces sí sería muy bueno, ¿dónde sería que se van a hacer los cobros para que la gente que quiera pautar, y también es un beneficio tanto para el municipio que para el Instituto de Deportes, porque me imagino que lo puede cobrar usted, alcaldesa, y después se puede enviar al INDERPE o no, pero es por lo menos que en este momento se encuentra blanco, como dice uno el cuento, y lo otro es que hay que mirar una cosa, ya que ustedes saben que soy muy cercano allá, a veces las publicidades no todas son económicas, a veces alguien
un almacén dice, venga, yo les voy a regalar 50 refrigerios por durante 2 meses, le voy a regalar 1000 pacas de agua por el año, le voy a regalar 10 balones, un ejemplo. O sea, ya tocaría, pues no sé, yo veo es como por ese tema, entonces... Presidente, como compromiso vamos a estudiar el acuerdo municipal de la creación del Instituto de Deportes del municipio del Peñol, a ver qué quedó establecido frente a los tributos. Yo sé que es el 5% de los ingresos propios de libre destinación que pasan directamente, pero las otras arandelas, digámoslo así, no conozco, entonces vamos a analizar, y porque definitivamente para la administración municipal es muy difícil cobrar y después pasar. Doctor Ricardo, es casi imposible. Nosotros no tenemos cómo justificar el cobro de un tributo para pasárselo a una entidad descentralizada. Eso tiene que ser por medio de una norma, por una estampilla, como se hace la estampilla Prodeporte, la tasa Prodeporte, la estampilla Prohospital, pero de lo contrario yo no veo un apalancamiento jurídico que nos diga que podemos cobrar publicidad exterior visual en la unidad deportiva y después pasárselo allá, no sé. Doctor, ¿qué? Sí, digamos que pues la vía para hacer eso son las destinaciones específicas, pero claramente la destinación específica no puede ser la ruta para todo. ¿Cuál es el tema que uno debe diferenciar ahí, que es muy claro? Primero, una cosa es, porque recuerden que quien paga el impuesto de publicidad exterior visual es el propietario del elemento o el anunciante, ¿cierto? Entonces, si el propietario, digamos, de la infraestructura y demás es el Instituto de Deportes, pues en principio quien tiene que pagar el impuesto no es quien está pautando, sino quien, pues el instituto, porque es el dueño del elemento. ¿Qué es lo que ocurre? El instituto y la administración lo que sí puede es cobrar por el aprovechamiento económico del espacio público. Las fachadas hacen parte del espacio público. Entonces, en la medida que uno regule cómo es la explotación de esos escenarios deportivos y cómo es la explotación de la publicidad que está allí, ese cobro se puede hacer. Pero entonces ese cobro no sería vía publicidad exterior visual, sino que sería vía aprovechamiento económico del espacio público o tarifa por la explotación de los escenarios deportivos. Por ahí va un poquito el tema, presidente. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro concejal que desee intervenir o la alcaldesa? Bueno, entonces, doctor Davison y doctor Ricardo Valencia, agradecerle la presencia hoy en el recinto del Consejo Municipal para ir avanzando en este estudio de este proyecto tan importante que es el Estatuto Tributario del municipio del Peñol. Entonces, no siendo más, y siendo las 6:56 de la noche, damos por finalizada la sesión correspondiente al día de hoy. Los invitamos para el día de mañana a las 9 de la mañana. Una feliz noche para todos y todas. Cuarto, himno al municipio del Peñol. Cantemos al compás de la fe y el valor, y un himno de gloria entonemos, acompañado con bíblico son. Y un himno de gloria entonemos, acompañado con bíblico son. Sus campos tan ricos, tan bellos, la más regia expresión del amor, no se muestra con claros destellos la bondad del supremo Hacedor. Cantemos al compás de la fe y el valor.